Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a tener una clase muy padre en la cual vamos a aprender a manipular SQL desde Python. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para esto? Bueno, principalmente para la parte de SQL vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Alchemy. Y es una manera de que nosotros vamos a poder manipular SQL con notación de Python. SQL Alchemy se basa en la idea de la programación orientada a objetos, en la cual cada tabla va a ser igual a un objeto, ¿ok? Entonces, esta es la idea de SQL Alchemy, que vamos a utilizar la programación orientada a objetos y las tablas van a ser objetos. Muy bien. Entonces, esta es la idea. Pero, usualmente nosotros vamos a querer trabajar también con aplicaciones. ¿Por qué? La idea es que nosotros vamos a tener a una persona y esta persona lo que realmente quiere hacer es obtener cierta información de una base de datos. Vamos a poner la base de datos acá. Lo que va a querer hacer esta persona es obtener información de esta base de datos. Va. Vamos a ver que salga bien este circulito. Bueno. Entonces la persona quiere esta información. Sin embargo, esta persona no le podemos permitir simplemente acceder a la base de datos. ¿Por qué? Porque puede que esta persona no sepa cómo acceder a esta base. No sabe qué pedir o no sabe exactamente pues la notación. Y también no queremos que acceda a todas las cosas de esta base de datos, porque algunas cosas son privadas. Entonces, lo que se hace es poner un intermediario. En este caso aquí vamos a poner un intermediario. Y esta sería nuestro API. ¿Ok? Entonces vamos a poner en mayúsculas, sería nuestro API. Lo que se va a hacer es que esta persona se va a comunicar con el API. Luego el API se va a comunicar con la base de datos y le va a dar un request que esta persona le dio. Entonces la persona va a escribir un request a la API con la anotación correcta y viendo que se pueda, la pedir a la base de datos y va a obtener la información de la base de datos. Y luego la API le va a mostrar de una manera muy bonita y estética la información al cliente. Entonces realmente lo que vamos a construir es un intermediario. Este intermediario lo vamos a construir utilizando una tecnología que se llama Flask. Ok. Entonces vamos a utilizar SQL Alchemy y Flask. La combinación de estos dos tiene un módulo que justamente es para poder utilizarlos los dos y que sea bastante sencillo y se va a llamar Flask SQL Alchemy. Entonces, pues básicamente es Flask SQL Alchemy, el módulo se llama Flask SQL Alchemy. Perfecto, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por lo tanto, vamos a suponer un proyecto. Entonces vamos a suponer un proyecto y el proyecto es lo siguiente. Nosotros vamos a tener vamos a ponerlo acá, academia de programación. Ok, entonces en esta academia de programación nosotros tenemos diferentes cosas que considerar. Ok, en esta academia de programación nosotros vendemos cursos. Ok, nosotros estamos vendiendo cursos. Estos cursos, bueno, ¿a quién se lo estamos vendiendo? Se lo estamos vendiendo a alumnos. ¿Y quiénes están dando estos cursos? Bueno, estos cursos los están dando los profesores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestra plataforma? Bien, nosotros podemos tener cursos, por ejemplo, de Python. Y cada curso va a estar vinculada a un profesor y muchos alumnos se van a meter a un curso. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir haciendo los links entre estas bases de datos. Excelente. Entonces, es lo que vamos a empezar a construir. Vámonos justamente a acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Vamos a crear un proyecto. Podemos abrir Git Bash, o lo pueden hacer simplemente con clics derechos en Windows. Pero vamos a abrir aquí Git Bash. Y lo que voy a poner es cd para cambiar de directorio. Y le voy a poner desktop para entrar a mi escritorio. Luego, lo que voy a poner es mkdir. Y aquí lo que le voy a poner es SQL. Vamos a ponerle project. Simplemente para decir que es un proyecto de SQL y que sea claro. Si se ve, está acá. Vamos a entrar a ese proyecto. Muy bien. Entonces ya estamos aquí adentro de este proyecto. Y lo que voy a hacer es, me gustaría crear algunas carpetas simplemente por la estructura de una aplicación de Flask. Esta estructura es muy sencilla, simplemente necesito crear una carpeta que se va a llamar templates, donde voy a poner el HTML. Necesito crear una carpeta que se va a llamar static, donde voy a poner imágenes o voy a poner CSS. Y finalmente necesito crear un archivo que se va a llamar app.py. Y esto es todo lo necesario para que nosotros podamos comenzar a hacer nuestra aplicación. De nuevo, algo que vale mucho la pena cada vez que se hace una aplicación es instalar un ambiente virtual. Y la razón es
que debido a que nosotros queremos meter a gente o a esta plataforma en dispositivos que no son el nuestro, no podemos asegurar que ellos tengan los mismos paquetes que nosotros. Por lo tanto, tenemos que instalar los paquetes en este ambiente para cuando se suba la aplicación ya estén ahí presentes y no haya que depender que los tengan instalados. Esto es muy sencillo, simplemente hay que poner Python, M, luego pones VNB de Virtual Environment y luego tú le puedes poner el nombre que quieras al ambiente. En mi caso yo siempre le pongo igualito VNB y con Enter. Esto va a tardar unos momentos, pero vean, se va creando este pequeño ambiente de programación aquí. Ok. Entonces nada, esperemos un momento. Ahí se termina de crear. No debería tardar más de 10 segundos. Pero mientras se crea, nosotros podemos ir abriendo Visual Studio Code, que va a ser el editor con el cual vamos a trabajar. Entonces abramos Visual Studio Code. Y pongamos archivo. Abrir carpeta. Y seleccionemos esta carpeta que es SQL Project. Seleccionar carpeta. Ok, excelente. Entonces, una vez que tengamos acá la carpeta, lo que voy a hacer es poner terminal, nueva terminal. Y esto me va a permitir empezar a controlar estos proyectos desde Visual Studio. Ya no voy a necesitar tener abierto esto porque Visual Studio tiene su propia terminal. Ok, perfecto. Entonces, vamos a abrir app.py. Y lo primero que quiero hacer es inicializar una aplicación. Iniciar la aplicación es muy sencillo. Se hace con 4 pasos. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es importar los paquetes. Entonces vamos a poner import libraries. Ok, entonces yo lo que tengo que hacer, la primera librería que tengo que importar es Flask. Entonces voy a poner from Flask import y únicamente voy a importar Flask. ¿Y qué me está apareciendo acá? Me aparece esto en amarillo. La razón es que yo no tengo instalado en mi ambiente Flask, porque justamente de eso se trata el ambiente, que esté vacío y tú le vayas instalando las cosas. Por lo tanto hay que instalarlo. Simplemente voy a tener que poner pip install y luego voy a poner Flask. Cuando le dé enter, esto debería instalar Flask. Entonces vamos a ver. Puedo que esto tarde un momentito. Bueno, mientras se termina de instalar Flask, podemos continuar con esto. Lo que se tiene que crear después es una instancia de la aplicación. Entonces necesitamos crear una instancia de la aplicación y lo que usualmente se hace es decir app va a ser mi instancia, porque es una app, y esto va a ser igual a flask name Entonces lo que estás diciendo es app es una instancia de este módulo que yo acabo de crear, entonces app va a heredar todas las cosas de Flask. Muy bien. Lo siguiente que tengo que hacer es crear una ruta. Entonces voy a poner aquí roots y voy a hacer lo siguiente. App.root, la ruta principal. Y aquí simplemente voy a poner def index. Y voy a poner un return. Return. Y aquí le vamos a poner simplemente SQL. Entonces no hay más. No nos vamos a enfocar en esta clase en hacer una aplicación que se vea, simplemente en el backend. Y después vamos a correr la aplicación. Entonces tenemos que poner if name igual main app.run. Estos son los únicos pasos que necesitamos hacer para crear una aplicación en Flask. Entonces, importamos Flask, iniciamos la aplicación, necesitamos una ruta al menos y corremos la aplicación. Veamos que si nosotros ejecutamos este archivo, entonces si yo me voy acá a la terminal y pongo python app.py, me va a decir que está corriendo en el servidor 5000. Entonces yo me puedo ir acá a esto y puedo poner localhost 5000 y vemos que va a decir SQL. Entonces mi aplicación está corriendo. Excelente. Muy bien, entonces ya que nosotros tenemos un servidor, nosotros podemos empezar a jugar con SQL y utilizar este servidor justamente como el intermediario que teníamos, ¿no? Entre el cliente y la base de datos. Entonces ya tenemos una manera de interactuar que sería el servidor. Ahora vamos a crear las bases de datos. Para eso generé con ChatGPT una pequeña guía de cómo utilizar SQL Alchemy. Entonces ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y lo que vamos a hacer es ir viendo la guía que nos dice y nosotros adaptarla al proyecto que queremos hacer. Lo primero que nos dice es que para poder utilizar Flask y SQL Alchemy lo necesitamos instalar. Entonces vean, lo que yo hice con Flask, aquí nos está diciendo que lo tenemos que hacer utilizando también
Flask SQL Alchemy. Entonces lo único que tendría que ir acá es poner acá y poner, vamos a salirnos del servidor, ya que lo instalamos en nuestro ambiente virtual, nos podemos regresar y podemos poner, ok, from Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. Excelente. Entonces esto ya debería funcionar. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean que aquí está iniciando la instancia de la aplicación, pero después va a poner estas dos líneas y veamos qué es lo que está diciendo. Ok, entonces nos tenemos que ir acá y nosotros tenemos que poner, ok, me gustaría que database, app, vamos a ponerle SQL Alchemy Database URI. Entonces estoy poniendo una especificación a esta app. Vean que a esta app le puedes poner estas especificaciones. Y aquí lo que le estoy poniendo es que voy a utilizar ahorita, en este momento, SQLite, el cual vive en tu aplicación. Y después le voy a poner el nombre de la base de datos. En este caso, le voy a poner Coding. Vamos a ponerle Coding Academy. Muy bien. Entonces, esta va a ser la base de datos de mi academia de programación. Y vive en SQLite. Cuando ustedes suban esta aplicación a alguna página y compren otro tipo de base de datos, por ejemplo a Heroku, lo que va a pasar es que les van a proporcionar un link que ustedes van a pegar acá. Y de esta manera ustedes simplemente lo van a poder ejecutar y se acabó. Entonces ustedes nada más van a tener que cambiar este link por el que les den en donde sea que hayan comprado su base de datos. Y esto va a funcionar en la nube. Por ejemplo, si también lo compran en Amazon Web Service o en Firebase, usualmente lo que te dan es un link para sustituir esto, que es realmente donde vive tu base de datos. Excelente. Muy bien. Y lo siguiente que tenemos que hacer es decirle, ok, esta base de datos, voy a crear una instancia DB, de database, va a ser una instancia de SQL Alchemy alimentada por app. Es decir, SQL Alchemy que me va a permitir manipular SQL desde Python, pero le voy a pasar la información de app. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner DB es igual a SQL Alchemy app. Muy bien, excelente. Entonces, esto es todo lo que necesito para iniciar una base de datos. Muy bien. Ahora, la idea es crear modelos. Recuerden que les había dicho que SQL Alchemy sirve para hacer bases de datos y tablas como si fueran objetos. Y esto va a ser muy sencillo. Entonces, miren, vamos a ver este ejemplo y después nosotros vamos a crear el propio nuestro con nuestra idea de alumnos, cursos y profesores. Muy bien. Entonces, aquí estoy diciendo, voy a crear una clase que tienen que pensarlo como una tabla, user, ¿ok? Y se va a alimentar de un database model, ¿ok? Entonces, database model. Recuerden que database es mi base de datos. Voy a tener un ID. Recuerden que siempre se tiene un ID o una primary key que nos va a permitir identificar a cada elemento de manera única. Y esto va a ser una columna. Lo que estoy esperando ahí que sea un entero y es mi primary key. Muy bien. Luego voy a tener un username. También va a ser una columna. Pero aquí voy a aceptar strings, voy a aceptar 80. Aquí le estoy pidiendo que sea único, es decir, que no me permita agregar usernames repetidos. Y no puede ser nulo, es decir, el usuario no puede entregar algo vacío. Lo mismo para email. Entonces, email va a ser una columna. Le va a pedir 120 strings máximo, que sea único y que no pueda ser nulo. ¿Ok? Y después tenemos este comando, que lo que hace es que cuando yo llame a cada uno de los elementos, me va a decir el username y este valorcito. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos a nosotros entender primero este ejemplo. Class user lo que está haciendo es crear una tabla, donde la primer renglón dice ID, lo dice user y lo dice email. Está creando esto. Entonces estas son las columnas. Nosotros podemos ver que son columnas porque básicamente dice db column, db column, db column. Entonces nosotros entendemos que se está tratando de estas columnas. Muy bien. Luego, nosotros le estamos dando a cada uno de estos los valores. Estamos entendiendo que la columna ID va a ser la primary key. Vamos a poner las primaries con este amarillo, significando que esta es la manera única de identificarlos. ¿Ok? El user no se puede repetir, tampoco el email, y no pueden ser nulos. Son las propiedades que les estamos dando. Muy bien, entonces vamos a crearlo primero. Vamos a crear para nosotros cursos. Vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Entonces vámonos acá. Vamos a crear acá nuestras database model. Ok, entonces voy a crear primero, voy a poner class y vamos a ponerle course. Muy bien. Y este va a ser un database.model. Muy bien, un database.model. ¿Qué va a tener este modelo? Primero que nada, va a tener un ID. Y este ID va a ser un database.column. Muy bien. Va a ser un database.integer.
porque quiero que sea 1, 2, 3, yo le puedo poner así. Y también le voy a decir que va a ser un primary key. Esto va a ser verdadero. Entonces, esa es la manera en la que yo voy a identificar. Cada uno de mis cursos va a tener un ID específico. Muy bien. Entonces, este ID no necesariamente tiene que ser 0, 1, 2, 3 exacto. Yo podría tener una clave, que es lo que usualmente se hace. Imagínense que yo decido que mis cursos tengan una clave de 6 dígitos, ¿no? Donde los primeros 2 dígitos es el lenguaje de programación, los segundos 2 dígitos son el nivel y luego los últimos 2 dígitos es la clave específica. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ok, Python va a ser 0, 1, si es intermedio va a ser 0, 2, supongamos que es el sexto curso que doy, 0, 6. Entonces yo así podría tener un ID y la idea es que nada más no se repita. Excelente. Entonces claramente esto de acá podría ser de más dígitos en caso de que yo pienso que voy a tener muchos más dígitos, etc. Ok, entonces son varias estrategias que ustedes pueden tener. No necesariamente tiene que ser desde el 1 ir avanzando. Okay. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Aquí lo siguiente que voy a poner es el nombre del curso. Entonces vamos a ponerle title. Y justamente vamos a poner la información que nos está proponiendo la inteligencia artificial, que es decir, va a ser una columna, el string no puede ser más de 100 y nullable, aquí nosotros le estamos poniendo esto que es falso. Ok, lo siguiente que me gustaría ponerle es, miren, una descripción, creo que vale bastante la pena, aquí nos lo está proponiendo y creo que eso vale bastante la pena, pero sí, vamos a ponerle una descripción que es dbText, excelente, luego le vamos a poner cuál es el precio, excelente, cuál es el precio que tiene este curso. Lo que también nosotros le podríamos poner es cuál es el profesor. Muy bien. También le podríamos poner un duration. Y finalmente le podemos poner un start date. Excelente. Entonces esto me está gustando bastante. Aquí tenemos lo que tiene el curso. Muy bien. Y algo que tal vez me gustaría para este tipo de cursos es que abajo de title nosotros le pongamos el language, que es el lenguaje de programación. Y ahí está. Muy bien. Entonces veamos cómo es nuestra base de datos nuestra tabla de curso. Tiene un ID, que es conforme yo lo voy a identificar, tiene un título, tiene un lenguaje, tiene una descripción, tiene un precio, un profesor, duration y start date. Entonces yo aquí lo estoy poniendo de esta manera. Aquí en start date yo le voy a cambiar simplemente le voy a poner un string. En este caso no me quiero meter con dates, simplemente le voy a poner un string y yo voy a decidir cómo hacerlo y luego las manipulaciones las hago con Python, no hay ningún problema. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos esto. Veamos la guía. ¿Cómo puedo crear esta base de datos? Muy bien. Crear la base de datos es muy sencillo. Nosotros lo que podemos hacer es incluirlo en nuestra aplicación. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es poner acá abajo with app.app.context, es decir, con el contexto de todo lo que te estoy pasando, quiero que crees aquí esto está mal, quiero que crees la base de datos. Entonces, lo que va a hacer es, si no existe una base de datos así, la va a crear. Y si esto no estaba ya creado, lo va a crear. Pero si ya está creado, simplemente lo va a respetar. O sea, no va a sobreescribir nada. De esta manera funciona este comando. Esto usualmente se pone y lo que nos permite es, si yo en algún momento quiero agregar más elementos a mi app, simplemente con tener este comando, cuando vuelva a correr la aplicación, los cambios se van a agregar. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es empezar a agregar cosas. Me gustaría crear esta aplicación rápidamente. Entonces lo que voy a hacer es python app.py. Y lo que va a suceder, quiero que vean cómo va a cambiar esto. Pues ahorita que corra, esto va a cambiar. ¿Ok? Aquí tuvimos un problema. Ok, nada más, denme un segundo. Aquí lo que faltó es ponerle un punto config. Eso era lo que estaba pasando. Le estaba como asignando como si fuera una columna. Había que ponerle punto .config porque config es un diccionario con configuraciones dentro de app. Entonces, esto ya debería funcionar. Si le pongo app.py. Ok, perfecto. Entonces, esto, si se fijan, se acaba de agregar algo nuevo. Se acaba de agregar esto que se llama instance. Y si yo lo veo, instance, entonces instance, de hecho lo que debería aparecer en instance es una base de datos, la cual no la veo aparecer. Pero bueno, lo que podemos hacer es probar, ver si funciona. Entonces vamos a salirnos y vamos a ponerle Python y vamos a ponerle from
app, que es este archivo, import app y database. Muy bien, entonces si lo importó, nosotros lo que vamos a hacer es intentar agregarle un usuario. Entonces vamos a agregar un curso y vamos a ver si esto es posible. Entonces primero que nada voy a agregar un nuevo curso, voy a poner aquí new course y lo que necesito es crear un diccionario. Y este diccionario, y ahorita van a entender por qué, este diccionario simplemente tiene que tener este tipo de información. O lo que podría hacer es poner, bueno, quiero crear un curso y simplemente irle agregando todos estos valores. Entonces, yo lo puedo hacer, vean aquí lo único que él agrega, no agrega el ID, simplemente agrega el username y el email, porque si no le pones el ID, lo que va a hacer es poner el siguiente número que existe. Vamos a ponerle nosotros el title, vamos a ponerle simplemente que tenemos acá un título, en este caso sería Python desde cero, ¿ok? Lo que voy a agregar es un language, en este caso sería Python. Voy a agregar una descripción, description, y le voy a poner aprende los elementos básicos de Python desde cero. Muy bien, voy a ponerle un price, en este caso veamos que price es un float, entonces simplemente le puedo poner 500. Vamos a ponerle un professor y le voy a poner blank. Muy bien, vamos a ponerle un duration, en este caso vamos a ponerle que son 10 sesiones y lo vamos a poner un start date. Vamos a ponerle que el start date es el 09/03/2024. Muy bien, entonces nosotros hicimos eso. Cuando yo le dé enter, ojalá funcione. Entonces nos dice que course no está definido. Ok, entonces ese es el problema por el cual no se creó. Esto no lo hicimos bien. Denme un segundo. Bien, porque aquí ya se creó esto. Nada más quiero copiar esto para no tener que volverlo a escribir. Vamos a salirnos. Y voy a volver a poner Python. Porque esto no había aparecido, entonces tal vez había tardado. Simplemente voy a poner from app, import app y database. Muy bien, entonces déjenme pego lo que acababa de hacer. Ahí está. Vamos a ver si esto ya funciona. Y nos dice que no, que course sigue sin estar definido. Ah, ok, ya entendí por qué. Porque también tengo que from app import course. También lo tenía que importar, ahora sí. Ya funciona, ok, una disculpa, también tenía que importar esto, simplemente porque lo estoy haciendo en la terminal, no lo estoy haciendo desde acá para mostrarles el ejemplo. Y ahora, lo que tengo que hacer es, ya que creé esto, que es la instancia del user, lo voy a agregar a mi base de datos y me voy a comprometer con los cambios, ok. Entonces vean esto, voy a poner db.session.add y le voy a agregar justamente esto que acabo de crear, que es una instancia de curso, new course. Muy bien. Y aquí me dice que necesito utilizar acá adentro también app.context. Entonces lo que tengo que poner es with app.app.context. Simplemente pondría db.session.add new course. Y luego le voy a poner db.session.commit. Ok, entonces esto debería funcionar y sí funcionó. Ok, entonces lo que estamos haciendo es, podemos crear este usuario así. Y después nosotros podemos agregarlo. Vean que aquí lo estamos agregando de esta manera. Cuando nosotros hagamos eso, nosotros vamos a poder ver cuáles son los usuarios que tenemos. Por ejemplo, nosotros podríamos poner with app.app.context. Aquí simplemente podría poner db. Bueno, en este caso users, porque es lo que queremos utilizar, la tabla users. Y entonces sería course.query.all. Y vean que aquí tengo simplemente el primer curso. ¿Por qué este curso no me está dando información? Simplemente dice curso 1. Bueno, y aquí es donde entra justamente esto. Es cómo yo represento mi curso. Entonces, si yo agrego esta información, vean, si yo agregara esta información acá, cuando yo llame mi base, vamos a cambiarle esto simplemente por course, y aquí en vez de que diga username, le voy a poner title.
cuando yo lo llame, vamos a salirnos de acá. Vamos a poner Python otra vez. Vamos a ponerle from app, import app, db y course. Y ahora sí vamos a poner with app.app context. Vamos a ponerle course.query.all. Y entonces va a decir course Python desde cero. Entonces esto de acá, esta funcioncita, lo único que está diciendo es cuando llames la base de datos, como desde una terminal, ¿cómo te gustaría que muestre los elementos? En el otro simplemente estaba mostrando el ID. En este caso está mostrándome course y luego me está mostrando el título. Yo le podría agregar más cosas, pero en este caso me está mostrando eso. Ok, entonces esa es la idea. Aquí simplemente lo estamos manipulando. La idea principal sería crear funciones para poder agregar nuevos cursos. Es decir, a mí me gustaría, tal vez, que esto se pudiese agregar desde mi terminal. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Eso creo que vale mucho la pena. Lo que podría hacer, primero que nada, es que en mi index se muestren las bases de datos que yo tenga. Entonces vamos a poder ir creando un index donde muestra esta información. Básicamente ese es un dashboard. Ok, vamos a hacerlo porque esta clase no se trata de crear la app, sino simplemente de manipular la base, pero creo que vale la pena esto también. Voy a irme simplemente a templates y voy a crear algo que se llama base.html, sobre lo cual se van a alimentar mis otros archivos de HTML. Le voy a poner HTML y esto me va a dar una abreviación de emmet, así bonita, de qué es lo que se necesita. Acá le voy a poner block title y luego le voy a poner end block. Muy bien. Y aquí le voy a poner block content y luego le voy a poner end block. Y simplemente entre esto es donde se va a inyectar el código de HTML de los demás. Muy bien. Entonces eso va a ser bastante sencillo. Simplemente voy a abrir otro archivo HTML, se va a llamar index.html y este va a extender base. Y van a ver que esto está bastante padre porque ya no tengo que escribir pues todas las cosas extras. Si yo quisiera agregarle links de CSS o de Bootstrap, lo puedo hacer en base y mi código de HTML de index se va a seguir viendo bastante bien. Aquí simplemente voy a aceptar esta solución para que me dé cositas, pero aquí vamos a llamarle index. Muy bien, y aquí tenemos esto. Muy bien. Entonces lo que yo quiero hacer, vamos a ponerle simplemente un H1. Voy a poner aquí un H1 que diga Coding Academy. Muy bien. Y lo que me gustaría hacer, vamos a poner aquí un div que sea un container, lo cual no va a cambiar nada porque no le he agregado Bootstrap, pero simplemente se lo voy a poner. Y aquí lo que me gustaría hacer es justamente mostrar mis cursos. Entonces voy a poner our courses. Y aquí lo que me gustaría hacer es que se ponga la información de los cursos. Primero que nada, lo que voy a aprender a hacer es cómo puedo hacer que cuando se corra esta función aparezca este archivo. Lo cual es muy sencillo. Simplemente de aquí voy a tener que también descargar render template. Si es que puedo escribir bien render template. Ahí está, excelente. Entonces lo que voy a hacer es poder correr desde acá mis archivos. Lo único que tengo que poner es render template y el nombre del archivo que es index.html. De esta manera se van a correr. Muy bien. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es aquí abajo llamar a la información que quiero mostrar. En este caso quiero mostrar mis cursos. Y vean cómo lo llamaba. Simplemente ponía course.query.all. Ok, entonces aquí yo voy a poner courses y quiero guardar lo que me va a dar, que es course.query.all. Y aquí lo que voy a poner es ok. Entonces voy a ponerle que courses es igual a courses. ¿Y qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es le estoy pasando a mi template una variable con esta información, que son todos los renglones de mi base de datos cursos. Y esta se va a llamar courses. Y va a ser sumamente sencillo mostrarlo. Y esa es la magia de utilizar SQL con Flask. Que si yo quisiera hacer alguna operación, lo único que tendría que hacer es utilizar Python. ¿Cómo se utiliza Python en HTML? Simplemente escribes el código dentro de unas llaves con signos de porcentaje y es la misma notación. Entonces voy a poner for course in courses, porque courses es justamente esta lista con instancias de renglones. Y aquí lo que voy a hacer es poner end, si no me equivoco es end for, puntito. Ahorita vamos a averiguar si sí o si no. Entonces aquí lo que puedo hacer es poner información. Ok, ¿qué información voy a poner? Me gustaría tal vez poner un párrafo que diga el nombre del curso. ¿Cómo se llama nuestro curso? Bueno, veamos, el nombre es title.
¿ok? Entonces lo que tendré, me sigo yendo a la pestaña equivocada, una disculpa. Simplemente voy a poner course.title. Y aquí lo que yo podría ponerle es un P que diga price, dinerito, y ponerle course.price. Vamos a ver si esto funciona primero que nada, y después le seguimos agregando cosas, porque la idea es tener la aplicación, no hacerlo como una aplicación real. Entonces simplemente vamos a poner esto, vamos a poner python app.py. Veamos si corre, bueno, al menos corrió acá. Vamos a ver esto, le voy a dar refresh. Y perfecto. Entonces dice Coding Academy, Our Courses, Python desde cero y el precio. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos este curso que dice Python desde cero, tenemos cuánto cuesta y nosotros podríamos hacer esto para un montón de cursos. Muy bien. Entonces, simplemente para que vean, esto nosotros le podríamos poner una B para que fuera así bold. Luego le podemos poner 2 puntos y poner course.description. Excelente. ¿Qué otra información tal vez nos gustaría ver acá cuando empieza? Entonces podríamos ponerle starts y simplemente vamos a ponerle course.begin. ¿Cómo era? Start date o begin date. Vamos a checarlo. Start date. Start date. Ok. Entonces nosotros acá podríamos poner una on order list que se va a ver muy bonito, donde el primer elemento va a ser justamente esto y el segundo elemento va a ser esto. Excelente. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver nuestra aplicación. Si yo le doy así. Aquí tuvimos un error. Esto es course. Y aquí nos está diciendo, ok, Jin ya encontró una cosa que dice cus, que no entiende. Y ahora sí, vean que nosotros tenemos esta que se ve bastante padre. Ok, entonces vamos a seguir automatizando nuestra base de datos con Python. Entonces voy a cortar esto un segundo. Y me voy a ver aquí si me puedo regresar, que creo que fue bastante. No, voy a abrirlo una vez aquí tantito más. Todo el proceso para yo crear un nuevo elemento, donde está... nada más quiero ver esto. Acá, esto. El proceso fue, le doy a un curso, que es una instancia en el curso, un parámetro title, language, description, price, todo esto le doy esa información. Y después simplemente hago esto. Y con eso se crea mi nueva instancia. Como yo no voy a querer estar recordando eso cada vez que lo haga, lo que puedo hacer es crear una función que me ayude a hacerlo. Entonces aquí en el mismo Python vamos a olvidarnos de las rutas y vamos a ponerle functions, funciones útiles. Entonces aquí, ¿qué les parece si creamos una? Miren aquí qué padre, me está dando justamente eso, pero vamos a crearlo nosotros. A veces me sorprende la inteligencia artificial, me da un poco de miedo. Vamos a crear nosotros el propio curso. Y aquí nosotros le vamos a pedir que mediante inputs me dé esta información. Entonces miren, yo le voy a decir que title va a ser un input y vamos a ponerle enter the course title. Muy bien. Luego vamos a ponerle el language. Excelente. Luego vamos a poner el description. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial está leyendo mi código, entonces entiende lo que estoy intentando construir y por eso me da estas recomendaciones. Entonces, ahora vamos a ver el price, a ver si me lo dice como un float. Miren qué inteligente es. El price es un float sobre este input, que es la manera correcta de hacerlo. Vamos a ponerle el professor, luego duration y finalmente el start date. Muy bien. Entonces, ya que creamos todo eso, después vamos a crear una instancia, ahí está, donde es una instancia de curso. Lo machamos perfectamente. Nota que lo que decidí hacer es que esto se llama igualito a esto. Por eso es que aquí adentro es title igual a title, language igual a language, ¿no? Simplemente me facilité un poco a mí la vida. Después voy a pedirle que tome la session y lo voy a guardar. Y listo. Lo que tal vez me gustaría hacer es que me imprima a mí una cosa que diga que se creó el curso. Entonces vamos a ponerle course created successfully. Muy bien. Entonces vean que esto funcionó bastante bien. Ahora vamos a probarlo. Vámonos acá a nuestra aplicación. Vamos a ponerle Python. Y lo que voy a decir es, ok, from app. ¿Por qué lo estoy haciendo en la terminal? Para probar que funcione. Import app, database, course.
Pero vamos a importar también create course. Create course. Ok, antes de hacer eso, lo que me gustaría hacer acá es pedirle que esto lo haga with app.context. Eso va a ser importante. Aquí está. Excelente. Muy bien, ahora sí, podemos pedirle que nos importe esto. Y vamos a llamar a la función create course. Vamos a ver si funciona. Va a decir enter the course title. Vamos a ponerle R desde 0. Enter course language. R. Enter course description. Learn statistical coding with R. Enter course price 450. Course professor blank. Enter course duration 8. Course date. Vamos a ponerle 10/03/2024. Y se creó. Vamos a crear otro simplemente para que tengamos varias cosas. Veamos si se crea bonito en nuestra aplicación. Vamos a ponerle create course. Muy bien. Vamos a poner uno que sea machine learning. Enter course. Vamos a ponerle Python. Course description. Learn machine and statistical learning with Python. Course price. Vamos a ponerle 500. Vamos a ponerle que está la de Benito. Course duration 10. Y que empieza el 11/03/2024. Y listo. Entonces ya lo agregamos dos cursos interactuando directamente con la terminal. Y entonces si yo corro python app.py, bueno, primero que nada, mientras corre, veamos cómo se veía nuestra aplicación antes. Se veía así. Y una vez que esto ya está corriendo, cuando le doy refresh, vemos que se agregó a nuestra base esto. El código de la aplicación, este código, que es lo que está corriendo, no lo he modificado. No he modificado absolutamente nada de ese código ni de la base de datos. Simplemente construí una manera de agregar nuevos cursos. ¿Ok? Es la idea. Y eso se está reflejando automáticamente aquí en mi página. Muy bien. Vamos a seguir viendo la guía. Espero eso haya sido útil. Vamos a ver algunas operaciones CRUD. ¿Por qué nos muestra esto? Literalmente yo lo único que dije es dame una guía de cómo utilizar Flask SQL Alchemy. ¿Por qué me está mostrando operaciones CRUD? ¿Y qué es CRUD? Es create, read, update y delete. Porque estas son las operaciones que se necesitan para hacer un dashboard. Esto es literalmente lo que necesitamos hacer para hacer un dashboard y es lo que usualmente la gente hace. La mayoría de las aplicaciones allá afuera son dashboards con interfaces o funciones adicionales específicas. Pero básicamente siempre estás utilizando un dashboard o un CRUD detrás. Ok, entonces nosotros ya vimos cómo crear lo que acabamos de hacer. Le haces un nuevo user, add y commit. Vamos a aprender a leerlo, esto ya lo vimos, pero lo que nosotros también podríamos hacer es filtrar. Entonces nosotros podríamos intentar ver cuáles son las opciones dependiendo de justamente lo que me está pidiendo, ¿no? Nosotros podemos pedir cierta propiedad y que me dé esa información. Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Intentemos nosotros hacer ahora una página que lo que nos va a dar son los cursos dependiendo cierto valor, cierta variable. Entonces vamos a poner acá uno que diga search.html. Aquí simplemente voy a poner extends base.html. ¿Ok? Y esto se va a llamar search. ¿Ok? Y aquí le voy a poner end block. Muy bien. Entonces vamos ahora a vincularlo con nuestra aplicación. Vamos a ponerle acá app.root. Y esta va a ser justamente search. Pero ahora vamos a utilizar una cosa que se llaman variables. Aquí yo le voy a poner language. Entonces va a ser el lenguaje. ¿Ok? Yo le voy a poner una variable extra, que ahorita van a ver cómo se pone, que es el lenguaje que yo quiero. Entonces voy a poner justamente una función que se llama search, que tome como parámetro un lenguaje. Y luego voy a buscar de mis cursos con course.query.filter. Entonces, mismo, como aquí miren, es course.query.all, pero yo todavía no quiero todos all. Yo quiero hacer un filter by, que el language sea igual al lenguaje que me están poniendo. Y voy a regresar, ya no quiero index, sino quiero search.html con estos cursos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se puede poner acá en search. Ok, primero que nada, voy a crear un container. Entonces voy a poner punto container. Ahí está. Y lo que voy a poner ahora es un h3 que diga courses. Voy a poner un punto así. Y luego voy a poner esta variable. Quiero mostrar cuál es el lenguaje. Entonces aquí lo que también voy a pasar es el language.
Entonces le estoy también pasando el lenguaje que se está mostrando, language, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es correr esta aplicación y ver cómo funciona. Lo único que estoy haciendo ahorita es llamar search, pedir que language lo pase como language y courses como courses. Language es la variable que le estoy poniendo acá y courses es filtrar tal que el language sea eso. Vean que nosotros tenemos acá, nada más no dice el curso, o sea, no dice cuál es el language, pero por ejemplo Python, habíamos dicho que era Python, este es R y este es Python, lo pusimos en nuestra base. Ok, entonces simplemente aquí en search yo le voy a poner language acá y veamos cómo funciona. Vámonos acá a nuestra aplicación, le voy a dar un refresh y aquí le voy a poner search. ¿Y qué les parece si ahora pongo Python? En este caso va a decir courses Python. Y aquí le podría poner R. Va a decir courses R. También lo que puedo ponerle es, por ejemplo, C Sharp. En este caso, no, por alguna razón no me puso el Sharp. Vamos a ponerle C++. Y dice C++. Entonces nosotros estamos viendo que esta variable está modificando esto. Sin embargo, puede que yo no tenga cursos de C++. Vamos a ver ahorita qué sucede. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ponerle un for courses, for course in courses. Muy bien. Y aquí voy a acabar el for and for. Lo que yo quiero mostrar es lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ponerle justamente lo mismo que teníamos en el otro. Literalmente igualito. Y vamos a ponerle que me busque Python. Entonces me va a aparecer cuáles son los cursos que estaban con Python. Vean, está Python desde cero y Machine Learning. Y si yo, por ejemplo, me fuera a R, me va a decir esto. Pero ¿qué pasa si yo pongo C++? En este caso no va a aparecer nada, lo cual se ve feo. Nosotros podríamos ponerle una información extra. Entonces nosotros podríamos poner lo siguiente. If courses, y aquí tengo que poner esto, length es igual a 0, ok, y lo que yo voy a poner es no courses found, y voy a terminar esto. Pero si no, te voy a poner el else, ahí. Y voy a copiar esto. Lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo le estoy diciendo, ok, mira, si la longitud de la lista es 0, vas a poner que no tenemos estos cursos. Si la longitud de la lista es mayor a 0, vas a mostrar los cursos. En este caso, esto me diría no courses found. Pero cuando yo le ponga Python, va a aparecer esto. ¿Ok? Excelente. Entonces nosotros así podemos hacer ciertas cosas con nuestra aplicación. Y vemos que si nos vamos a la principal, simplemente me aparecen todos nuestros cursos. Muy bien. Entonces, es un poco de lo que se puede ir haciendo. Vean que lo mismo que puedes hacer con la notación de SQL, de queries, first, lo que quieras, lo puedes ir mostrando acá. Entonces, nosotros podríamos hacer lo mismo. Si nos vamos aquí a la guía, nosotros podemos hacer un update. Entonces, nosotros podríamos hacer justamente, si nosotros queremos cambiar algo, por ejemplo, yo quiero cambiar quién va a ser el profesor o lo que quieras, simplemente lo que tengo que hacer es buscarlo. En este caso, yo lo puedo buscar por el username o por el title y le pongo que me dé el primero en caso de que haya más. Le hago el cambio, simplemente pongo dbsession.commit y eliminarlo también es bastante sencillo. Entonces yo lo que podría hacer es crear una función igual para eliminar y yo lo podría crear acá en caso de que lo quiera. En mis funciones yo podría crear acá una función que se llama delete course, donde me pregunta cómo es el título del curso. Va a buscar el curso y va a seleccionar el primero. Y luego, utilizando a.context, lo elimina, guarda los cambios y me dice que lo hizo de manera correcta. Entonces yo simplemente tendría que llamar esta función y podría manipularlo desde la terminal sin realmente estar modificando con este código. Y lo podría hacer de una manera muy bonita. Cada vez que yo llame delete course simplemente me va a preguntar el título. ¿Por qué estoy creando funciones? Porque luego estas funciones yo las puedo vincular a botones. Entonces eso también se podría hacer y podría funcionar bastante bonito. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos queries que nosotros podríamos hacer. Nosotros ya vimos que podríamos filtrar por propiedades que tiene. Entonces yo podría buscar todos los que son el language, que sean Python, o todos los que dé cierto profesor, ¿no? O sea, yo podría estar haciendo exactamente lo mismo en el search, pero para profesores, ¿no? Entonces, miren, si yo simplemente creo ahora otro que diga, por ejemplo, professor.html, aquí yo pongo extends base.html, ahí. Y aquí le pongo block title professor, aquí le vamos a poner
end block, lo que yo podría poner es un perfil del profesor, ¿no? Entonces yo podría aquí poner un container. Y el container lo que podría tener es un justamente un h3 que diga professor. Aquí le vamos a poner professor. Y lo que podríamos poner, no sé, una pequeña descripción en caso de que los tenga. Pero aquí nosotros podríamos poner, hagan en cuenta, un H4 que diga courses implemented by. Y aquí le vamos a poner professor. Y aquí nosotros podríamos poner una unordered list. Y justamente aquí nosotros podríamos ponerle for course in courses. Y le voy a poner end for. Y yo podría poner un list element. Y justamente simplemente voy a poner el nombre del título, el nombre del curso. Entonces voy a poner course.title. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hago para alimentar esta información? Simplemente me iría a mi aplicación. Aquí pondría app.root. Y le puedo poner professor. Y lo mismo, aquí simplemente le voy a poner que pueda aceptar la variable. Voy a ponerle professor, ¿ok? Que va a aceptar la variable professor. Y veo los cursos que está dando este profesor. Pues bueno, estos cursos simplemente van a ser profesor, es decir, voy a filtrarlos por ese profesor. Voy a ponerlos todos y le voy a pasar esta información. Excelente, entonces vean, aquí lo que yo puedo, simplemente le doy refresh. Esto sí está funcionando, sí. Le doy refresh. Aquí yo puedo poner, vamos a poner las mismas funciones, search. Vamos a ponerle Python. Muy bien. Al parecer, por alguna razón, Python creo que lo quiere con mayúscula. Ahí está. Excelente. R. Y yo le puedo poner, ok. Y de los profesores, vamos a ver a Blank. Y tengo estos dos cursos de Blank. Ok, entonces vamos a hacer un último ejemplo para complementar nuestra app. Antes que nada, les quiero mostrar algo mágico. Si ustedes se van a Bootstrap. Y ustedes, bueno, se van a Bootstrap, a Get Bootstrap, y ustedes copian este link de acá y lo pegan en base, aquí, y copian este link de acá y lo pegan acá. Pues bueno, simplemente haciendo eso, su aplicación va a cambiar drásticamente. Entonces, si nos vamos acá, se va a ver un poquito mejor. Ustedes simplemente esto lo podrían meter dentro de un div. Por eso le he estado poniendo container para mostrarles este truco. Si ustedes ponen las cosas dentro de containers, al final se va a ver bien simplemente agregándole el link de Bootstrap. Ustedes ya lo podrían hacer mucho más bonito después. Entonces aquí le podemos poner P. These are the courses that we offer. Miren, se ve bastante mejor. Coding Academy, or courses, these are the courses that we offer. Se ve bonito. Aquí nosotros le podríamos poner el search. Podemos poner Python. Lo mismo se va a ver un poquito mejor. Y el profesor, vamos a ponerle Benito. Y aquí se va a ver bien. Courses implemented by Benito. Ok. Entonces vamos a crear rápidamente una... vamos a nosotros a crear una información, una nueva tabla. Ok. Vamos a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla va a ser sencilla. Simplemente voy a poner class y le voy a poner professor. Ok. Va a ser una clase profesor. Va a ser un db.model. Ok, vamos a ver qué nos propone esto. Entonces, aquí está excelente. Simplemente va a ser el ID del profesor. Una columna, integer, perfecto. El name del profesor. Ok, y miren, los cursos que va a dar, va a ser una relación con el curso. Y este va a tener un backref del profesor. Vean, entonces, lo que está pasando es que este está dándole una backref a este. Ok, entonces eso ya está muy interesante. Porque yo voy a poder ponerle aquí esto de acá. Lo que está haciendo es que me está dando el curso ya vinculado entre estos dos. Es decir, aquí yo le voy a poner el ID del profesor, este ID, y automáticamente va a saber que este profesor se está refiriendo a un profesor que está aquí guardado. ¿Ok? Entonces eso está bastante bien. Vean, este es un relationship con el curso y backref del profesor. Ok, excelente. Entonces eso está bastante bien. Simplemente que esta base no está hecha para que eso funcione.
¿Por qué? Porque este de acá no lo hice de manera correcta, ¿ok? Porque yo no había construido esto antes. Entonces, lo que se puede hacer, lo que yo podría hacer, es simplemente eliminar esto de acá. Entonces yo podría eliminarlo y volver a iniciar. Puedo volver a iniciar simplemente cuando lo corra y crear varias opciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Simplemente me gustaría acá poner una cosa más, que es description. Ahí está, una descripción del profesor. Ok, y aquí en el profesor lo que me gustaría hacer es... lo que me gustaría hacer acá es... Jejeje. Vamos a ver si esto funciona. Pero llamar al profesor, llamándolo por el name. Ahora lo que estoy viendo es si este va a funcionar, porque el profesor va a ser a través de un string. Entonces, aquí creo que este debería ser professor.id, si no me equivoco. Vamos a ver si eso funciona bien. Ok, y nada, permítanme crear aquí create professor. Vamos a ver si nos da lo mismo. Ok, name, description y esto, excelente. Ok, entonces vamos a ver si funciona bien nuestra aplicación. Últimamente lo que me gustaría hacer es, jejeje, ¿dónde está aquí esto? Que aquí, como le estoy pasando al profesor, me gustaría que aquí me diera una pequeña descripción del profesor. Entonces, aquí le voy a ponerle description. Y voy a poner professor.description. Perfecto. Entonces, esto debería funcionar. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear las cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, como no tengo mi base todavía, la tengo que iniciar. Entonces voy a poner python app.py. Ok, vean que instancia todavía no crea esa base de datos, tarda tantito, como habíamos visto. Si yo me voy acá a mi base de datos, miren que no tiene nada. Ok, entonces no estoy teniendo nada, dice... Todavía no se crea esa base. Ok. Vamos a ponerle Python. Vamos a ponerle from app, import app, db, era course y professor. Y vamos a importar también create course y create, create course y... ¿Dónde puse la otra aplicación? La otra función, create course y create professor. Create course, create professor. Ok, perfecto. Ya se creó la base, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner, ok, quiero crear un profesor. Enter professor name. Aquí le vamos a poner blank. Vamos a ponerle applied mathematician special for Python. Ok. Y aquí nosotros tuvimos un error. Dice no foreign keys cannot determine condition between parent-child tables. Ok, entonces al parecer nosotros estamos haciendo un problema en esto. Ok, un momento. Ok, la cosa es que este lo tenemos que poner como un foreign key. Ok, entonces simplemente denme un segundo. Quiero ver la anotación. Aquí está, de hecho. Le tenemos que poner esto. Entonces aquí a este, lo que le tenemos que poner es que es un foreign key. Y esto va a facilitar las cosas, porque aquí simplemente le vamos a poner professor. Y vamos a ponerle que sea a través del nombre. Excelente. Y si hacemos esto, esto ya no tendría que ser así, simplemente sería professor. Bueno, esperemos que eso funcione. Voy a
volver a eliminar esto. Voy a poner Python app.py. Me tengo que salir de Python. Ahora sí, pongámosle Python app.py. Ok. Como vimos, tarda tantito en aparecer la instance. Un minutito, pero mientras me puedo salir. Ahí con control C. Y le puedo poner Python. Y ahora sí, vamos a ponerle from app import. Y vamos a ponerle app database course professor create course y create professor. Muy bien. Y ahora sí, vamos a llamar create professor. Nada más quiero ver que esto... Ahí está, excelente. Vamos a ponerle blank description. Vamos a ponerle applied mathematics Python econometrics. Muy bien, tenemos otra vez el problema. Error creating professor on relationship property of that name exists on mapper. Entonces lo que voy a hacer es, para no equivocarme más, voy a copiar esto. Ok, voy a copiarlo. Me voy a ChatGPT y le voy a decir, given that I have the following database models, y le voy a pegar esto. Y luego voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Un segundo porque me está dando todo esto y esto puede que sea útil. Entonces lo que usualmente funciona es, le dan el código que tienen. Y a veces incluso él te va a decir de que, hey, mira, aquí hay un error. Aquí simplemente me dice cómo agregar un nuevo. Entonces el profesor lo está agregando así. Y el course, miren aquí el profesor, lo estoy agregando como professor.name, simplemente el nombre de este profesor. Ok. Pero aquí le voy a poner que tengo este error. When creating a new professor, I get this error. Y le pego el error. Entonces vamos a leer lo que dice. Dice, this error you're encountering occurs because the professor column in your course model conflicts with the backref professor you're trying to create in professor model. Ok, en SQLAlchemy, backref creates a new attribute on the related model with a specified name, professor. However, since that's already a column named professor in your course model, SQLAlchemy throws an error due to this name collision. Ok, entonces, al parecer, yo le tengo que poner aquí una cosa que no se llame igualito, porque lo estaba llamando como courses. Entonces, dice que simplemente podría rename el backref, que probablemente es lo que haga. Simplemente aquí le voy a poner otro y a ver si funciona. Entonces, como este se llama professor, no le gusta que este se llame así, entonces simplemente le voy a poner professor courses y esperemos que eso funcione. Ok, vamos a salirnos acá. Ojalá que sí funcione eso. Vamos a ponerle Python app.py. Excelente. Vamos a iniciar Python. Y vamos a ponerle esta información. Es course, professor, create course, create professor. Ahora sí, por favor que funcione create professor. Blank. Vamos a ponerle mathematics, Python, econometrics. Muy bien, por favor funciona. Ok, sí funcionó. Vamos a crear otro profesor. Vamos a ponerle enter professor name, Benito. Vamos a ponerle mathematics, data science, machine learning. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un curso. Veamos que aquí estamos yéndonos al professor.name, que sería de este. Ok, esperemos que esto funcione. Ok, entonces, vamos a ver. Ojalá, crucemos los dedos. Vamos a poner create course.
Vamos a ponerle Python desde 0. Course language, Python. Course description, aprende Python desde 0. Course price, 500. Aquí es donde nos la estamos jugando. Vamos a ponerle blank. 10 clases. Vamos a ponerle 09, 03, 2024. Ok, sí se creó de manera correcta. Nada más quiero crear dos más. Create course. Vamos a ponerle R desde 0. R. Description. Aprende R. Vamos a poner eso. 450. Vamos a ponerle blank. Course duration 8. Course date. Da igual. Vamos a poner la misma fecha a todos. Y vamos a crear uno más con Benito. Create course. Vamos a ponerle Machine Learning Python. Course description. Vamos a ponerle que es Learn Machine Learning and Statistics. Ok. 450. Benito. Course duration 8. Y que empieza el 09. 03 2024. Excelente. Entonces ya creamos todo. La prueba de fuego es ver si esto funciona de manera correcta. Vamos a ver. Entonces yo lo que tendría que hacer es entrar a localhost. Y ok, entonces aquí tenemos mis cursos, los nuevos. Yo aquí podría poner, ok, search Python. Y me aparecen estos dos de Python. Excelente. Podría poner professor y podría poner Benito. Y esto es lo que me va a dar el error. Dice SQL expression value expected got professor Benito. Ok, entonces aquí hay que modificar algo, pero únicamente en el de profesor. Entonces está filtrando por este de profesor. Y aquí probablemente tiene que filtrar por professor. No, pero eso sí lo está haciendo bien. Probablemente aquí tenga que ser .name. Sí, miren, aquí ya funcionó al menos. Y me lo está dando así. Ok, entonces me tendría que ir aquí a profesor. Y ponerle professor.name. Y perfecto. Entonces aquí dice profesor Benito, la descripción, los cursos implementados por Benito. Muy bien, y nada más le quiero mostrar una última cosa. Lo último, que es realmente lo que vale muchísimo la pena. Y es, vamos a vincular esto para que podamos hacer búsquedas entre ellos. Entonces, si yo me voy aquí a index, y aquí yo le pongo un elemento más, que sea un A. Ahorita vamos a ver el href para quién. Vamos a ver eso ahorita. Pero esto es lo que vale mucho la pena. Si yo le pongo professor, ¿no? Y aquí yo le puedo poner course.professor. Muy bien. Entonces, simplemente quiero que vean esto. Simplemente haciendo esto. Aquí, aquí algo no le gustó. Voy a quitar esto por un segundo para ver si es eso. Sí, entonces miren, aquí dice profesor blank, blank Benito. Ok, pues ¿qué les parece si acá href le ponemos un url for? Creo que esto debería ser así. url for. Ok, entonces veamos esto. Aquí lo que yo quiero llamar, y voy a necesitar nada más ponerla aquí, que también quiero url for. Necesito este también. Vean, este se llama, esta función que yo quiero llamar se llama professor. Y yo le puedo pasar este valor. Entonces, si no me equivoco, y espero no equivocarme, yo le puedo pedir que sea para professor. Y luego le puedo decir que professor va a ser igual a course.professor. Creo que así se hace. Veamos. Vamos a ver si esto funciona. Ojalá que sí. Entonces, al parecer no se hace así. Dice, could not build URL professor, but values professor. Do you mean professor? Ok. Al parecer me falta una S. Creo que me faltaba una S.
No estaba muy seguro de cómo se hace esto, pero aquí está. A ver, vamos a ver si sí se logra. Si le pico acá, me debería mandar a los cursos que hace este profesor. Veamos, ojalá sí. Y sí, sí lo hace. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra dashboard. Y como vieron, ustedes le pueden ir agregando cosas de manera muy sencilla. Esto realmente debería ir acá. Entonces nosotros podemos ver cuáles son los cursos que hace Benito. Ya vimos cómo hacer ese filtering. Y nosotros podríamos, por ejemplo, poner cuáles son los lenguajes que tenemos, ¿no? Podríamos poner, mira, estos son todos los lenguajes que se ofertan. Tenemos esos. Y cuando le das clic, que te lleve a eso. Eso también sería bastante fácil. Lo que podrían hacer es pedirle que te dé los valores únicos dado un atributo. Miren, how to query for unique values of a certain column in the course table, por ejemplo. Entonces dice, puedes utilizar el distinct, ¿no? Entonces, aquí dice unique languages y me está dando todos los que son los distinct, ¿va? Entonces, lo que yo podría hacer es simplemente copiar esto. Vean. Simplemente podría copiar esto y podríamos ponerle acá un P que diga the languages we teach. Aquí vamos a ponerle un UL. Y aquí vamos a poner un for. Ok. Excelente. Y lo único que tengo que hacer es pasarle esta información en la app, que ya es literalmente lo que copié. Aquí nada, le pongo unique languages. Y aquí le voy a poner, ok, languages es igual a unique languages. Y esto debería funcionar. Ok, eso se ve horrible. ¿Por qué me lo está mostrando así? Porque dice with entitles. De alguna manera with entitles no me lo da bonito. Y si le pico, no me lo está dando bien. Entonces vamos a pedirle que no me lo dé así. Ah, mira, si estás solamente interesado en los valores, lo puedes procesar de esta manera. Es decir, únicamente agarrar esto. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Entonces aquí solo le tendría que poner este valor aquí abajo. Eso me pasa por no leer completo. Aquí ya puedo borrar esto. Muy bien. Ok, entonces ya miren, aquí tenemos, estos son los lenguajes que enseñamos. Si le doy a Python, me va a mostrar los que son de Python. Si le doy a R, me va a mostrar los que son de R. Y aquí son todos los cursos. Y si le doy, por ejemplo, a Blank, me va a mostrar los cursos que da Blank. Ok, excelente. Entonces, esta es una manera de hacer un dashboard. Ustedes lo pueden ir modificando y agregando, por ejemplo, que sea más sencillo. O las funciones que ustedes quieran. Puede que haya un botoncito que al picarle nos corra estas dos funciones, o que haya unos inputs. Eso es bastante sencillo, ya lo hemos hecho en otras clases, pero de esta manera ustedes pueden ir agregando y mezclando lo que saben de SQL, que es notación normal, con Python y Flask. Utilicen ChatGPT simplemente para describir lo que quieren y vayanlo haciendo, pero es bastante sencillo. Bueno, espero les haya gustado mucho esta clase, estuvo bastante padre y esto es extremadamente útil.